confianza, que puedes transmitir a vuestro pastor también la confianza de enviarnos, de pedir ahí que podamos venir. Estamos súper contentos, es un privilegio para nosotros poder estar con vosotros en esta mañana. Y nada, me presento, yo soy Jacqueline, Jackie más cortito, este es mi marido y estas dos de aquí son mis hijas. Y detrás ahí también tenemos lo que está la batería y su novia, también somos amigos y estamos todos cursando en el seminario, la Facultad de Teología, que ya sabéis. Estamos en primero y segundo y hoy queremos poder transmitir a vosotros y poder darle lo que el Señor nos estuvo hablando en nuestro corazón, ¿sí? Pero yo necesito que me ayudéis a predicar, ¿vale? Por favor, que no me sienta sola, que pueda haber un amén, que pueda haber un gloria a Dios, un sí, yo también, yo lo creo, ¿sí? Estamos. Y más de primer culto, que ya viene un poquito de sueño, así que ayudarme, ¿vale? Porque si no, uno se siente muy solo aquí delante, ¿sí? ¿Sí? Gracias, un aplauso a vosotros, vean, muy bien. Muy bien. Bueno, cuando podáis, podéis poner, sí, ya podéis poner. Yo quiero hacer una pregunta para empezar. Yo me imagino que todo el mundo sabe qué es tener éxito. ¿Sí? ¿Sabemos qué es tener éxito? Sí. Sí, sí. Sí, gracias, muy bien. Según la Real Academia Española, la definición de éxito es un resultado feliz de un negocio, actuación o etcétera. Y también de otra manera se entiende buena aceptación que tiene alguien o algo. ¿Entendemos bien qué es tener éxito? ¿Cuántos alguna vez o lo están experimentando el éxito ahora mismo? Quizás has alcanzado el trabajo que estabas buscando. Esto es tener éxito. Quizás has alcanzado esa estabilidad económica que estabas buscando. También es tener éxito. Quizás has encontrado un novio, una novia, te vas a casar. Eso es súper éxito, ¿no? O has conseguido comprar una casa, un piso. Cualquier cosa que estábamos anhelando y hemos llegado a alcanzarlo, esto es un éxito. Hay algunas cosas que conseguimos tener éxito, ¿no? Y hay otras cosas pues que no alcanzamos el éxito, que estamos ahí todavía luchando. ¿Alguien ha experimentado alguna vez el éxito o lo está experimentando? Podéis levantar la mano, no pasa nada, sin miedo. Eso, somos exitosos, hay gente exitosa, gloria a Dios. Ahí, con su éxito. Pues hoy vamos a hablar de un personaje un hombre que tuvo mucho éxito y también un hombre muy apasionado por la presencia del Señor. Y este es David, que ya el primer versículo empezó con Salmo 56, ¿verdad? Leíste sobre el rey David. Y vamos a estar hablando de él. Y fíjate que David, ¿todos conocen la historia de David? Levanta la mano que yo pueda ver, más o menos. El David, el pastorcillo, luego fue creciendo, se transformó en rey, ¿sí? David era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Y él en ese tiempo pasaba mucho tiempo a solas con Dios. Porque mientras que cuidaba las ovejas de su padre, él pasaba cantando, adorando al Señor, escribía himnos, salmos en aquel momento. Y pasaba mucho tiempo a solas con el Señor. Y era un joven ya apasionado. Y ese mismo joven que fue al campo de batalla y vio al gigante burlándose del ejército. ¿Y qué hizo? Yo voy a por él. Tan valiente y tan lleno del Señor, hijo, en el nombre de Jehová. Y lo venció. Y luego este joven va creciendo y el Señor lo unge rey y llega a ser el rey de Israel. Y según podemos conocer como éxito, David estaba en el top del top de su momento como rey. Si me acompañáis en 2 de Samuel, por favor, en el capítulo 11, en el versículo 1, vamos a leer. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿No? ¿Esperamos? ¿Sí?
Yo lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿vale? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, ¿a dónde suelen salir? A la guerra. David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó? En Jerusalén, en su palacio. Se quedó tan tranquilo. Vamos a leer hasta ahí. En este momento de la vida de David, él estaba viviendo el momento más alto de su reinado, estaba viviendo un éxito máximo, había conseguido traer una estabilidad política sobre el pueblo de Israel, tenía un ejército poderoso, muy poderoso, y también tenía sus valientes, sus guerreros, y su ejército era en aquel momento el más. Conquistaba ciudades, era muy poderoso. Y como rey había alcanzado tal poder, tal autoridad también sobre su pueblo, sobre su ejército, porque en aquel momento un rey tenía que ganarse también su autoridad, su respeto con el pueblo, con el ejército, y eso lo había ganado. Él estaba en el top, ¿no? Que decimos. Ahora, David, según lo que hemos leído de éxito, lo tenía todo. Y en ese momento, en la primavera, no sabe la palabra, la primavera en aquel entonces era más o menos a principios de año, entre enero y febrero. Salían a primavera porque los demás meses no era un buen momento por el clima para salir a la guerra. Entonces el clima perfecto, que no había barro, no había lluvias, no había nada, era en primavera. Entonces los reyes salían a conquistar en aquel tiempo. Y era algo inaceptable que un rey no saliera, porque el rey tiene que ir con su ejército. Y era lo que David hizo por mucho tiempo. Pero él llegó a tal éxito y lo tenía todo tan bien que pues ese día se despertó y dijo, pues me voy a quedar en el palacio, no me voy a ir. Yo confío en el ejército que tengo, mis valientes, los voy a enviar, que vayan, que peleen. Y dice la palabra que estaban conquistando, o sea, ya habían conquistado la ciudad, y estaban teniendo éxito aún sin el rey, pero no estaba en el lugar adecuado. ¿Qué quiero decir con eso? David tenía que estar en la guerra y decidió quedarse en el palacio porque se sentía tal vez cómodo, se sentía confiado de que ya lo tenía todo bajo control. Y no vemos ya aquel corazón de aquel joven tan apasionado por el Señor, tan dependiente de Dios, tan confiante en Dios. Por un momento vemos que él estaba confiando quizás en lo que él mismo pudo haber construido y se quedó ahí. ¿Sí? En nuestra sociedad ahora mismo, tener éxito es más o menos lo que hemos hablado, ¿no? También más allá, vamos a poner que llegas a ser jefe, tener éxito, el que empieza a cantar se hace famoso, un jugador de fútbol se hace famoso, tiene mucho éxito. Y en la sociedad donde vivimos hoy, cuanto más dinero tengas, más éxito tienes. ¿Sí o no? Amén. Nosotros tenemos mucho dinero. Amén. Recíbelo, hermano. Aleluya. Y nuestra sociedad lo que habla es eso. Lo que marca el éxito es el dinero o el poder de adquisición que tienes o hasta dónde has llegado. Pero para el Señor el éxito es muy diferente. Y eso es lo que quería hablar en esta mañana. Tenemos aquí un cartelito de éxito y obediencia. El éxito para el Señor no es cuánto hayas alcanzado, no es hasta dónde has llegado, ni siquiera como cristiano, sino el éxito en el Señor es la obediencia. Como cristianos alcanzamos el éxito en el Señor a través de la obediencia. Si no hay obediencia, tú ya puedes ser líder, ser pastor,
cantar, tienes una voz angelical, todos te escuchan y se caen al suelo con la unción. Tú puedes estar en lo más como cristiano, como creyente, sirviendo a tope, pero si no tienes un corazón obediente y no estás en el lugar donde el Señor te llamó a estar, no tienes éxito. Y eso es lo que le estaba pasando a David en ese momento. David tenía la posición, él era rey, era famoso, pero había perdido la fidelidad al Señor. El éxito del mundo puede ser el palacio, llegar a tener el palacio, llegar a tener todo. Pero el éxito de Dios es la obediencia. Y es ahí donde vemos que el rey David, si escuchamos el Salmo 56 al principio, un hombre quebrantado, un hombre lleno del Señor. Vemos los salmos que él escribió. Vemos a un rey David que rompe con esa obediencia y no le es fiel al Señor. Porque Dios le había llamado a hacer algo, Dios le había llamado a ser rey, Dios tenía un propósito, Dios tenía un llamado específico para David. Y cuando tuvo su éxito, llegó el momento que él se creía que ya había alcanzado todo, ¿el qué hace? Deja de obedecer. Porque la orden del Señor es que tenía que salir y ya no está. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. El Señor ponía mucho en mi corazón que hay un tiempo que el Señor me estaba hablando mucho sobre el llamado. El Señor nos está llamando, o nos ha llamado, y no estamos donde debemos de estar. Y te lo digo con mucho cariño. Hay personas que el Señor ha llamado, que debería estar en la guerra, y se ha quedado en el palacio. Y yo te hago una pregunta. ¿En qué área quizás de tu vida te habrás quedado en el palacio y no has salido a la guerra? Todo el mundo sabe, yo no conozco a nadie. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cuáles son tus vivencias. Pero que te puedas mirar dentro. Si el Señor te llamó a estar en algún lugar, si el Señor te llamó a hacer algo, si el Señor te hizo un llamado específico de servirle quizás, sea lo que sea que el Señor esté llamando y por algún motivo te has decidido quedar en el palacio. A lo mejor decidimos quedarnos en el palacio porque no me siento capaz de hacer lo que Dios me está diciendo. No me siento a la altura. Quizás he decidido quedarme en el palacio porque tengo miedo. Tengo miedo de no salir bien. Tengo miedo de que quizás descubran mi pasado. Tengo miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura. A veces puede ser porque simplemente te ha costado mucho llegar a donde estás como para renunciar a ello ahora. A veces luchamos por construir algo, luchamos por alcanzar algo, y yo no sé si te ha pasado, pero de repente llega el Señor y te está llamando a renunciar a eso, porque tiene algo para ti. Y cuesta renunciar, porque cuando decimos sí al Señor, te toca renunciar. Y perdón si no he traído una palabra muy bonita. Lo siento si no he traído una palabra aquí, pero es lo que el Señor está hablando a nuestro corazón en este tiempo. De cumplir el llamado que te hizo a ti, que me hizo a mí. Y te hablo una persona que lo pasamos muy mal en una época de tener que renunciar. Y con vuestro permiso quería contar un poquito nuestro testimonio. Nosotros hace 1 año y medio nos mudamos a La Carlota, venimos de Barcelona,
Y hacía ya 3 años que el Señor nos hablaba de irnos al seminario a estudiar, a prepararnos. Como veis, somos una familia. ¿Cuántos aquí tienen hijos, son papás, tienen una familia de 3, 4 personas, de 5, de 6? ¿Sí? Tenemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos ya nuestra casa, nuestro trabajo, lo tienes todo montado. Y de repente viene el Señor y te dice, deja todo y a prepararse. A nosotros nos ha pasado. El Señor llevaba 3 años inquietando nuestro corazón, llamándonos para poder venir. Y yo decía, Señor, qué locura, ¿cómo voy a dejar todo? ¿Cómo? Tengo 2 hijas, ¿cómo voy yo? Nosotros, mi marido tenía una empresa, yo tenía una peluquería, estábamos bien económicamente. Y tiempo atrás, en estos 3 años, el Señor empieza a inquietar y empezamos a orar. Y decir, bueno, Señor, pues empieza a hablarnos y dinos algo, porque esto es muy serio, no es una decisión sencilla. Y empezamos a orar y se lo entregamos todo. Y hicimos una oración. Oh, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué hemos orado? Le hemos dicho al Señor, Señor, haz lo que quieras hacer. Lo que no quieras que esté en nuestras vidas, quítalo. Y hemos orado tan confiados que el Señor tenía unas cosas más bonitas preparadas, porque pensábamos, ya estábamos en un punto de la empresa de mi marido que podía estar lejos trabajando y la empresa no podía sustentar. Y nosotros teníamos mentalmente todo preparado. No, vamos a hacerlo así. Seguro que el Señor nos va a bendecir porque vamos a estudiar, nos vamos a preparar para Él. Claro, ¿sí o no? ¿No te sentirías así? Claro, ¿cómo que yo me voy a dedicar 4 años de mi vida al Señor? Claro que Dios me va a proveer de lo más bonito. Pues no. Pues no. De repente, cuando empezamos a orar, ay, mi hermano, todo empezó a venir cuesta abajo. La empresa empezó a hundirse, la familia empezó a separarse, problemas familiares, problemas económicos. Al final tuvimos que cerrar la empresa. Tuvimos un problema familiar muy grande que nos separó. Fue que nos paramos y dijimos, Señor, ¿qué está pasando? Si queremos ir a prepararnos, si queremos ir a darlo todo por ti, ¿qué es lo que estás haciendo? Y no entendíamos nada. Y nos frustramos muchísimo, te enfadas porque si me quitas todo. Teníamos una casa también, la tuvimos que entregar, perdimos muchísimo dinero, la tuvimos que devolver. Y el Señor poco a poco fue quitando y nos quitó todo. Hasta que llegamos en el año en que el Señor ya empezó a hablar más fuerte, no teníamos ya nada que nos atase, no había empresa. Tuvimos un accidente de coche muy grave, que Dios tenía planes y estamos aquí vivos, pero fue un accidente muy grave, ha sido un milagro que estamos vivos. Y a partir de ese momento no podíamos trabajar, estábamos de baja y ya perdimos todo. Estábamos cobrando la baja y ya no teníamos nada. Y el Señor en medio de todo eso nos habla, es el momento. Y yo digo, ay, qué sentido del humor tiene el Señor. Es el momento. Y empezamos a escuchar la voz del Señor. Venimos, conocimos el lugar y empezamos, vale, Señor, pues si es el lugar, pues yo quiero esto y esto para mi familia. Tengo 2 hijas y hay ciertas necesidades que tienen que ser suplidas. Venimos aquí y el Señor lo prepara todo tal como lo pedí. Me daba hasta miedo, porque esperaba que las cosas salieran mal. Pues no salieron mal. Y miran, renunciar a todo no es fácil, pero cuando estás donde Dios te llama a estar, cuando tú decides obedecer, Dios te sostiene, Dios abre las puertas, Dios lo prepara todo como Él quiere. ¿Y sabes por qué muchas veces lo hace así? Y lo ha hecho con nosotros, para que el día de mañana, cuando terminemos ese proceso, no podamos decir, sí, lo hemos logrado, porque nosotros no hemos logrado. Ha sido por la pura misericordia del Señor. Ha sido el Señor quien lo ha hecho. Podemos contar el testimonio y no puedo callar lo que Dios hizo y sigue haciendo en el día de hoy. Vivimos por pura fe en el Señor.
estamos estudiando porque nos llamó a estudiar. Y yo le decía, Señor, tú me has llamado a estudiar, pues me tienes que pagar el alquiler, me tienes que dar de comer, nos tienes que vestir, hay que pagar las facturas, porque los que tenemos familia sabemos que hay que vivir, ¿no?, en una casa, todos los gastos que hay. Pues nosotros también vivimos en nuestra casa, hay gastos y hay que pagar la facultad. También, no es gratis, tiene su costo. Y mira, ha sido la mejor decisión que hemos hecho en nuestras vidas. La mejor decisión es obedecer al Señor. Nosotros muchas veces hasta nos reímos porque decimos, ¿cómo puede ser que no tenemos nada y estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas? Como familia, con el Señor, la mejor etapa. No tiene precio cuando decides obedecer al Señor. Da miedo, cuesta renunciar. Ahora mismo toda nuestra herencia es un sofá y una nevera. Yo le digo a mis hijas, aquí tenéis la nevera y el sofá es vuestra. Cuando nos muramos ya podéis hacer cargo. Y la cama también, la cama, el canapé también. Pero mi hermano, mi hermana, es la mejor etapa. Porque vivir el llamado del Señor, vivir la obediencia, es algo extraordinario. Porque, ¿sabes qué pasa? Queremos conocer a Dios. Queremos experimentar todo lo que Dios tiene. Queremos ver los milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Levanta la mano. Eso, estamos aquí. Nos gusta ver milagros. ¿Cuántos les gustaría experimentar lo sobrenatural de Dios? Ojo, Ojo, porque el Señor ve la mano levantada, Ojo. Pues si tú quieres vivir en lo sobrenatural de Dios, ¿qué tiene que ocurrir en mi vida, en tu vida? Algo humanamente imposible. Y cuando algo humanamente es imposible, duele. Duele mucho. Sea una enfermedad, sea una situación económica, sea una falta de trabajo, no sé. Pon tu situación o lo que te parezca. Pero para vivir lo sobrenatural de Dios no lo vas a vivir sentadito en tu casa, en el palacio, en la comodidad, mientras que el Señor te está llamando a la guerra. Tú dices, ay Señor, todavía no es tiempo. Déjame disfrutar un poco más. Y el Señor te está llamando, no es tiempo de salir a la guerra. No estoy diciendo que ahora tenemos que salir a guerrear, ¿vale? Sino que tenemos que salir a obedecer lo que el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Esto es lo que yo me refiero. Y los que saben que tienen un llamado, saben de lo que estoy diciendo. Yo no sé quién es, pero yo sé que el Señor ha hecho llamados. Hay gente que vino de fuera, quizás saliste de tu país, yo también salí, yo soy brasileña. También vine a este país. Y sabes una cosa, también el Señor me trajo aquí con llamado. El Señor habló conmigo en Brasil, pero aquí vivía, digo, bueno, Señor ya dirá. Entonces, cada uno sabe el que el Señor ha llamado. Y yo te quiero decir que el Señor te sigue llamando. No es una palabra de decir, no estás cumpliendo. No. El Señor hoy te sigue llamando. Hoy el Señor sigue recordando tu llamado. Sigue recordando a qué te ha llamado. ¿Qué te ha hablado? Hoy el Señor te sigue llamando. A lo mejor el Señor te llamó para estar con los niños. Yo no estoy hablando de super llamados, de que vas a ser misionero, vas a ser pastor, vas a ser un maestro. Te estoy hablando de lo que el Señor nos llama, porque hay gente que el Señor llama para estar con los niños. Hay gente que el Señor llama para estar con los jóvenes. Hay gente que el Señor llama para ir a los centros de día donde está la gente mayor, que no me acuerdo el nombre ahora. Residencia. Hay gente que le llama, hay gente que Dios llama para ir a los hospitales.
a la cárcel. Hay gente que el Señor llama para el evangelismo. Hay muchos llamados. El Señor, a lo mejor hay mujeres que el Señor te llama mujer para ir a otras mujeres. Mujer que ha pasado aquí separaciones, mujer que tal vez es viuda, mujeres que tal vez han pasado abusos, mujeres que han pasado a lo mejor violencia doméstica, depresión, ansiedad, que hoy el Señor te ha restaurado, te ha levantado, mujer. A lo mejor el Señor te está llamando para ir ahí afuera ahora a decir a otras mujeres lo que el Señor hizo en ti y lo que el Señor puede hacer en ellas. A lo mejor el Señor te está llamando a predicar, a salir a las calles de Lucena. No lo sé. Tú sabes a qué el Señor te ha llamado. Tú sabes. No te quedes ya en el palacio. El Señor te sigue llamando, te sigue recordando. Porque lo que Él te dio a ti y lo que Él me dio a mí, no lo dio a otro. No somos imprescindibles, pero somos necesarios. Y el Señor puso algo especial en ti y puso algo especial en mí. ¿Y quién va a llevar a cabo? Pues somos nosotros. No vamos a permitir que venga otro a hacer lo que el Señor ha llamado a nosotros. Porque el Señor cuenta contigo. Porque lo que tú has vivido, aunque parezca malo, esto es lo que Dios quiere usar. Yo tengo un pasado más que negro. Tengo un pasado muy oscuro. Cosas que tuve que tratar profundamente. Traumas que tuve que tratar profundamente. De perdonarme a mí misma, de tantas cosas que hice. Pero Dios me habló, es que quiero que uses eso para cumplir lo que te estoy llamando. Que la gente pueda ver mis cicatrices. Las cicatrices no son malas. Yo no tenía pensado hablar de eso, pero bueno, el Señor sabe. Pero las cicatrices no son malas. No debemos de esconder las cicatrices de nuestro pasado. Porque si Dios se ha glorificado sobre tu pasado, si Dios se ha glorificado sobre lo que tú has vivido, te has sanado y te ha levantado, es para que hables a otros, para que otros puedan ver y saber que también puede suceder con ellos. ¿Cómo vamos a entender a la sociedad? ¿Cómo vamos a entender lo que están viviendo si no hemos vivido lo mismo? Un hombre que ha pasado una dificultad económica en su familia, que sabe el sufrimiento que es, porque los hombres lo viven diferente que una mujer, la situación económica. Ellos sufren más, porque es el proveedor. Ese hombre que ha sufrido va a entender cuando llegue otra familia a la iglesia. Lo puede aconsejar, lo puede animar y decir, oye, es posible. En su trabajo puede decir, pues ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios que me ha sacado de ahí. Y las mujeres, lo mismo que he dicho antes. Como mujeres, ¿cómo vamos a hablar a otras de lo que Dios hizo en mí si yo no lo he vivido y estoy escondiendo mis cicatrices? No. Jesús, escúchame, Jesús cuando resucitó de la cruz, se encuentra con el discípulo, ayúdame, que me he olvidado su nombre, que le pidió para ver las cicatrices. Tomás. Tomás que le dijo, no te creo, enséñame la mano. A ver, ¿será que Jesús no tenía el poder de quitar la cicatriz, sí o no? Es más, parece un poco absurdo que Jesús baje de la cruz con una cicatriz en la mano, porque es Dios, resucitó. Pero Él baja con la cicatriz. Y Él enseña a Tomás, aquí está, soy yo, toca. Le dice, toca la cicatriz. Porque era la prueba de lo que Jesús vivió y había hecho por toda la humanidad. Entonces no podemos esconder lo que el Señor hizo en nosotros. Porque eso lo va a usar a donde el Señor te está llamando. Amén. Hice un paréntesis un poco grande, pero bueno, el Señor sabe. Acompáñame ahora en Salmo 51, por favor. Salmo 51.
Y vamos a leer en el versículo 10. Vale, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí o no? Dice, sí, lo tengo. Lo tengo. Bien. Dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. El Salmo 51 lo escribió el rey David después de toda la situación que él vivió de haber quedado en el palacio. ¿Conocéis la historia de David Betsabé? ¿Quién la conoce? Levanta la mano. Poquitos. Bueno, la mitad. Pues cuando se queda en el palacio, este hombre está paseando por la azotea de su palacio y en ese tiempo el palacio estaba en un punto alto y él podía ver toda la ciudad. Y en aquel tiempo las azoteas de las casas era donde la gente pues se duchaba o hacía cosas, ¿no? ¿Y qué ve? Una bella mujer duchándose. De repente hace ¡ting! Mira qué mujer más bonita. Y no puede apartar la mirada. Y ahí la lió ya. Ya David la lió porque se quedó primero en el palacio. Ya la había liado. Y ya como ya la había liado, el enemigo ya estaba ya, ¿cómo es que dicen aquí? A punto de caramelo, ¿no? Estaba ya todo preparado. Y le pone la más bella del pueblo ahí, duchándose, bañándose. Se estaba purificando. Y él pues le pide que venga, que la traiga, se acuesta con ella, se queda embarazada. Y él dice, y ahora la hemos liado, todavía más. Piden a que traiga a su marido, porque, y mira hasta dónde llegó el rey David, aquel hombre, aquel muchacho que mató a Goliat, tan valiente, nuestro ejemplo, un hombre según el corazón de Dios, cuando descuidó el llamado del Señor, por un momento la lió, pero completa, Vino, se quedó embarazada, ahora llama, era uno de sus valientes, el esposo, Urías, el esposo de Betsabé, lo llama de la guerra que estaba ahí, para que venga, para que a ver si el marido está con la mujer, para que piense que el hijo es del marido y no de él, ¿no? Porque vaya rey, que mientras está mi soldado ahí, guerreando, luchando, dando su vida por mí, me tiro a su mujer. Eso es lo que hizo. Entonces él empieza a planear para que eso se tape y viene el hombre, Urías, dijo que no, me voy con mi mujer a mi casa porque todos mis compañeros están durmiendo en tiendas. Luego lo podéis seguir leyendo todo el capítulo 11 y el 12 también, que vais a ver la historia completa. Yo no voy a mi casa porque estoy en guerra. Era el soldado más fiel que el propio rey. Entonces él, como ve que no consigue, le da el orden a Joab que lo pongan enfrente de la batalla, en fin, para que lo maten. Empezó quedándose a donde Dios no le había llamado. Luego vio y no pudo apartar la mirada. Luego intentó engañar. Como no pudo, mató. Hasta asesinato llegó a ser el rey David. El hombre, el ejemplo, el segundo del corazón de Dios. Para eso, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando no estamos cumpliendo con el que el Señor nos ha llamado, cuando entramos en incomodidad, porque a lo mejor lo que ya estamos sirviendo, puede ser que estamos sirviendo, estamos fieles al Señor, estamos ahí donde Dios nos ha llamado, pero cuidado por no caer en la comodidad, cuidado por sentir y decir que me puedo dar el lujo de no hacer eso o no hacer el otro, y no estar atento. Y esto fue lo que le pasó. Y de luego ya ese niño nace, ella viene al palacio con él, nace el niño está enfermo y él empieza a ayunar y el niño se muere. Y Natán,
pues el profeta Natán en aquel momento viene, le muestra su pecado y él reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Me encanta esa parte de la historia, porque siendo el rey, que podía haberse mantenido en su posición, su orgullo, reconoce su pecado. Y esta fue la gran diferencia. Y en ese momento de que reconoce su pecado, él empieza a ayunar antes de que se muriera el niño, y el niño se muere, luego se levanta. Y en esta etapa que está pasando todo eso, que ya David reconoce su pecado, que ya David se levanta de esa situación, él escribe el Salmo 51. Y las palabras de él es de un hombre, un corazón totalmente quebrantado una vez más. ¿Y por qué el versículo 10 quise leer? Porque él dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Me encanta porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos crear un corazón limpio. No podemos caminar en santidad por nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos estar llenos de tu presencia, de su presencia. Necesitamos buscar de Él intencionalmente. No podemos solos. Y a mí me encanta porque el ser humano no puede crear nada, ¿lo sabías? El ser humano no puede, no, pero hay un montón de cosas. No, eso son invenciones creadas desde una materia que ya existía. Todo lo creado por el ser humano es de una materia que ya existía. Pero el ser humano hasta hoy no puede crear nada desde el cero, como Dios en Génesis que dijo y empezó a crear la creación. Que se haga la luz, con su palabra creó todo. Nosotros no podemos crear nada. Y él dice, el Señor, crea en mí. Solo Dios tiene el poder y la autoridad para crear en nosotros un corazón limpio. Y esa palabra a mí me impactó muchísimo porque dije, Señor, eso es. Necesito que crees en mí un corazón limpio porque yo no puedo. Estoy sucia. Soy una mujer difícil, tengo un mal carácter. Necesito un corazón limpio que solo tú puedes crear en mí. Yo no puedo hacerlo. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Renueva un espíritu fiel. ¿Para qué? Para seguir siendo fiel al Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos incluso para ser fiel. No podemos descuidar su presencia. No podemos descuidar el llamado. No podemos descuidar lo que el Señor puso en nuestro corazón, lo que puso en ti, lo que puso en mí. No lo podemos descuidar. Amén. Confía en el Señor en esta mañana, sea el motivo que sea, que quizás no has conseguido estar donde el Señor te llamó, quizás no conseguiste salir de la guerra, por lo que hemos hablado antes, por miedo, sea lo que sea. El Señor te está llamando una vez más y te quiere decir que es Él quien va a hacer, es Él el que va a capacitar. No tengas miedo, no tengas temor. Y si el Señor te llama a renunciar, quizás esto es muy específico para alguien, no lo sé, pero si quizás el Señor te llama a renunciar, confía, cree que Él va a proveer y va a hacer como Él quiere. Esto es la confianza. Confiar en el Señor ciegamente es difícil. Es muy difícil porque vas ciego. Es como que voy caminando aquí. Yo no veo que si aquí no paro para bajarme, me puedo caer. Yo estoy mirando al Señor y voy caminando. Él me dice, ve recto, yo voy recto. Pero yo no veo qué hay en el camino. Es confiar. ¿Sí o no? Cuando el Señor nos llamó, yo no tenía ni idea. Ciega toda. Yo dije, Señor, me daba hasta taquicardia pensar porque decía, no conocemos nada, no sabemos qué va a ser eso, qué va a pasar. Venga, cerramos los ojos y vamos. Yo decía, cerramos los ojos y vamos. Ni pensamos. Porque si pensamos, no vamos. Y la confianza en el Señor es así. Mira, quiero hacer una cosa práctica. Hay un matrimonio aquí, que estén los dos. Vosotros dos. Venga, vosotros dos. Pasa aquí adelante. Rapidito, que tenemos 10 minutos. A ver,
Tu marido, confías en él. Claro. Ponte de espaldas a él, tú. Y tú al revés, de frente para ella. Si yo te digo, sabiendo que está tu marido, tírate que tu marido te va a sujetar, ¿te tirarías? Sí, ¿no? Pues venga, tírate. Tírate. Y sí que está. Tírate. Claro, confía que está. Ahora, siéntate, quédate tú. Tú sabes que estamos aquí solas, estás sola, no estás casada ni nada. Y yo soy Dios y vengo, hija, tírate, que yo te voy a sujetar. ¿Te tirarías? No, ahora mismo te tirarías. No. ¿Por qué? Porque no ves a nadie detrás. ¿No te tirarías? Gracias. Un aplauso para ellos. Muy bien. ¿Ha quedado claro, verdad? Cuando vemos, lo estamos controlando, es más fácil. Pero ¿y cuando no vemos? No podemos controlar. Ay, hermano, ahí la cosa cambia. Ahí es lo difícil de la obediencia. Y este es el éxito en el Señor. La obediencia es lo más difícil como cristianos que podemos vivir, es obedecer a Dios. Yo no hablo de venir a los cultos, que es muy bonito. Hombre, y viene, toma un cafecito luego, ves al hermano, los jóvenes ligan, porque mira esa que guapa, mira la otra. No, aquí es una comunidad, lo pasas bien, ves a tus amigos. Encima una cafetería tan bonita con esa nevera roja, juego con microondas rojo, precioso. Yo no hablo de eso, de esa obediencia. Yo hablo cuando el Señor nos llama. Esa es la obediencia difícil. Y esa, para terminar, es la obediencia que el Señor nos está llamando. Esa es la obediencia. La obediencia que lleva renuncia, que cuesta, porque cuesta servir al Señor. Amén. Yo te pido que te pongas de pie. Me gustaría orar.